El único que guía a los pastores y a la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Somos tan valiosos para Dios que Él puso lo mejor de sí mismo en nosotros, su Espíritu, y nos hizo su morada para guiarnos desde adentro hacia afuera. Esto lo explica el libro Conociendo el Espíritu Santo del pastor Juan Carlos Járrega. Consíguelo hoy mismo y verás cómo tu vida cambia por completo. Quiero leerles primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 12. Escuchen con atención. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Diga conmigo: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para ignorar lo que Dios quiere darnos. Hemos recibido el espíritu de Dios para conocer lo que Él nos ha concedido. ¿Cuánto crees que tienes el espíritu de Dios? ¿Cómo saber cuándo Dios te está guiando? Es fundamental entender esto para tomar decisiones correctas, saber si el negocio, matrimonio, noviazgo o ministerio que emprendes cuenta con la aprobación de Dios. Porque si haces algo que Dios no aprueba, ya estás condenado al fracaso. Fuimos diseñados para ser enseñados y dirigidos por Dios. Y cuando digo dirigidos, no hablo solo de lo espiritual o ministerial, sino también de los negocios, la familia y todo aspecto de la vida. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Aquí en Corintios se confirma: no recibimos el espíritu del mundo para ignorar las bendiciones del Padre, sino el Espíritu de Dios para conocerlas y vivirlas plenamente. ¿Cómo has sentido tú la dirección del Espíritu en tu vida? Déjame tu comentario y comparte tu experiencia. El mundo no puede conocer el plan que Dios tiene para su vida porque tiene el espíritu del mundo. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y debemos entender lo que Él nos ha concedido. El problema es que muchos aún no saben cuál es el propósito de Dios en sus vidas, ¿verdad? Tenemos dirección en lo que hacemos. Hemos sufrido fracasos durante años porque no hemos buscado la guía de Dios o no nos hemos rendido a ella. ¿Alguien puede dar un aplauso a Dios? Nuestro éxito está en ser guiados por el Espíritu de Dios, quien nos conduce a toda verdad. Él es un buen pastor que nos lleva a aguas frescas, no a derrotas. Siempre nos guía a la victoria, nunca al fracaso. ¿Quién más que el Espíritu de Dios puede guiarnos? Los beneficios son muchos. Por ejemplo, el profeta Elías, que en el primer Rey 17 le habló al rey y le dijo: no habrá lluvia por mi palabra. Era un juicio enviado por Dios. La Escritura dice que vino la palabra del Señor: apártate y escóndete en el arroyo de Querit, frente al Jordán, beberás de ahí. Aunque el Jordán tenía agua, Dios fue específico para que Elías se escondiera donde nadie lo encontraría. Y dijo que los cuervos le traerían comida. Elías obedeció la palabra de Dios. Diga conmigo: conforme a la palabra de Dios. Se quedó junto al arroyo y los cuervos le traían pan y carne mañana y tarde, y él bebía del arroyo. Imagínate tener como cocineros a 2 pájaros. Yo querría 7 carpinteros trayéndome comida cada día y solo quedarme donde Dios me diga. A nombre de Dios, Elías no oró ni ayunó para que los cuervos vinieran. Simplemente escuchó, se dejó guiar y obedeció. ¿Has sentido la guía del Espíritu en tu vida y obedecido sin entender todo? Déjame tu comentario. Quiero saber cómo ha sido tu experiencia con la dirección de Dios. El éxito en la supervivencia de Elías estuvo en seguir la dirección de Dios. Sigo adelante. Cuando Elías llegó a la casa de la viuda, la harina y el aceite se multiplicaron. No porque él fuera especial, sino porque Dios lo había dirigido allí. Lo que hizo posible ese milagro fue la dirección divina sobre Elías y sobre la viuda. Diga conmigo: aleluya. El secreto del éxito del rey David fue que siempre consultaba a Dios antes de cada paso y batalla. En 1 Samuel 23:2 dice que David preguntó a Jehová si debía atacar a los filisteos y Dios le respondió que sí, que iría a salvar Keila. Pero sus hombres estaban temerosos. Entonces David volvió a consultar a Jehová y recibió la misma respuesta: sube, porque él estaría con él. David reunió a los hombres y les dijo que no era opción sino obligación enfrentar la batalla.
Les advirtió que no dejaran que el miedo les robara la victoria que Dios les había prometido. ¿Alguien puede alabar a Dios? Fíjate que nadie estaba de acuerdo con David, pero él siguió la dirección de Dios, aun cuando otros dudaban. No todas las personas a tu alrededor aplaudirán lo que Dios te dice. Algunos dudarán, porque la dirección de Dios te llevará a lugares que humanamente parecen imposibles, que no puedes alcanzar con tu fuerza. Es ahí donde tu fe crecerá, porque no caminarás por tu habilidad, tu influencia o tu dinero, sino por la provisión y guía de Dios. Alguien diga amén. Yo te profetizo que en el nombre de Jesús ya no andarás perdido en lo espiritual, sino que sentirás a Dios actuando en tu vida y recibirás dirección divina. ¿Has sentido alguna vez esa guía poderosa de Dios incluso cuando otros dudaban? Déjame tu comentario y comparte tu testimonio sobre cómo Dios te ha dirigido, porque doblarás tu rodilla y abrirás tu corazón para rendirte a la dirección del Dios Todopoderoso. Alguien aplauda a Dios con fuerza. El fracaso en un matrimonio ocurre cuando alguien se casa sin la dirección de Dios. El fracaso en un ministerio es cuando alguien se engancha sin dirección divina. Quien quiere ser pastor sin llamado de Dios pierde tiempo y hasta sus ahorros, porque solo prospera el propósito de Dios. Todos estamos aquí para un plan, para cumplir un propósito. Si salimos de ese plan para seguir nuestros deseos, fracasamos porque salimos de la cobertura y provisión de Dios. No importa cuánto ayunes, diezmes u ofrendes, si no caminas donde Dios quiere, eres un fracasado. Amén. Ser dirigido por Dios evita muchos dolores y garantiza éxito en lo que emprendamos bajo su guía, a su nombre. ¿Cómo saber si Dios nos dirige? ¿Qué señales espirituales indican su guía? Hoy hablaré de dos señales claras que no fallan y aseguran éxito. Alguien diga, aleluya. Primera señal, el testimonio del Espíritu en nuestro espíritu. Somos espíritu viviendo en cuerpo. Dios no comunica con la carne, sino con el espíritu que traduce al cuerpo lo que sentimos. Hay un testimonio interno, la aprobación de Dios. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No es porque estés en cierta iglesia o denominación, ni por el pastor o canciones, sino una convicción interna que te confirma que eres salvo y hijo de Dios. El Espíritu no solo nos da testimonio de filiación, sino que también guía nuestras decisiones, avisándonos si algo es correcto o no. Es una convicción interna. Esa dirección está dentro de ti, no afuera. Muchos corren buscando dirección, pero Dios puso el sistema dentro de ti, tu espíritu recibiendo testimonio del Espíritu Santo. Proverbios dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, el entendido lo alcanzará. El propósito y la dirección de Dios están en lo profundo de tu interior. Cuando buscas a Dios, alcanzas ese propósito. Dile a alguien: Dios me trajo para cumplir su plan. Dios quiere dirigirte, no que andes errante. ¿Compraste una casa sin dirección? ¿Emprendiste sin guía divina? ¿Cómo ha sido tu experiencia buscando la dirección de Dios? Déjame tu comentario y comparte tu testimonio. Y perdiste el poco ahorro que tenías. Ahora culpas al diablo y al final hasta a Dios. Pero cuando el Señor quiere y ha querido dirigirte, no te preocupes. Como dicen en inglés, no worry. Estás aquí, vas a recuperar, porque si escuchas este mensaje es señal de que vas a recuperar no solo el dinero perdido, sino también una dirección que nunca tuviste para lograr victoria y éxito en todo lo que hagas. ¿Sigo o paro? Dios quiere dirigirte. Dile a alguien: Dios quiere guiarte en tus asuntos espirituales y de la vida diaria. Él te dirigirá en tus negocios, en cómo criar a tus hijos. Él quiere orientarte porque tu existencia no es tu idea, sino de Él, y tiene propósito en todo. Isaías 48:17 dice: así dice tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente y te guía por el camino que debes seguir. Dios nos quiere guiar porque sabe que somos torpes y débiles sin Él, y cometeremos errores si no nos dirige. Así que está claro, Dios quiere guiarte a su nombre. Jesús dijo:
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él te revelará lo que vendrá antes de que ocurra y te dirigirá a la posición correcta para recibir lo que necesitas. Gracias por su entusiasmo. Escucha esto. Jesús dijo que Él nos guiará. Hay 2 puntos claves. Primero, Dios solo nos guiará, no por otro medio que no sea el Espíritu Santo. Cuando la nube en el desierto se movía, era Dios dirigiendo al pueblo. Esa nube era su presencia. Hoy ese sistema es el mismo y esa nube y fuego es el Espíritu Santo de Dios. Alguien alabe a Dios. Dios solo te guiará a través de su Espíritu. No recibimos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios para saber lo que Él nos ha dado. Gracias por su entusiasmo. Segundo, el Espíritu Santo nos hará saber las cosas que debemos conocer y hacer a través del testimonio en nuestro espíritu. Él sabe cómo comunicarse con nosotros. El problema, gracias a Dios, es cuando usamos el medio equivocado. Tengo un teléfono aquí y quiero llamar a mi hijo Ismael, pero si intento usar un aparato que no conecta con la red, no lograré comunicarme. Debo usar el sistema correcto para que la comunicación funcione. Así pasa con Dios. No podemos depender de Facebook, noticias o profetas para escuchar su voz. Debemos depender del testimonio del Espíritu en nuestro espíritu. Así profetizan los verdaderos profetas. El Espíritu habla al Espíritu. Gracias por su entusiasmo. Él nos revelará la voluntad de Dios solo por medio de su Espíritu. La Biblia fue escrita bajo la dirección del Espíritu Santo, que nos revela todo. ¿Sigo o paro? Esta es la primera señal, el primer medio de dirección. ¿Cómo has experimentado la guía del Espíritu en tu vida? Déjame tu comentario y comparte tu experiencia con esta dirección divina. Y empezó a girar y a hablar en lenguas y a profetizar, porque así le dijo el Señor al pastor local y comenzó a profetizar a la gente. Entonces pensé, ¿cómo es posible que Dios me diga que guarde silencio y ahora esta mujer hable en su nombre? Usé el mismo método, consulté mi espíritu para confirmar si realmente Dios me había hablado. Sentí paz, una certeza interna de que Dios quería silencio. Pero al escuchar a la mujer, noté que intentaba imponerse sobre la autoridad. Así que supe que no era Dios, sino un demonio. Corrí con el micrófono y le pregunté su nombre. Me respondió, varón del cementerio, y cayó al suelo. Gracias a Dios, echamos fuera ese demonio que tenía a la mujer en confusión. Sigo adelante. No permitas que tu espíritu se atormente. Debe hablarte y dentro de ti tienes la confirmación. Aleluya. Cuando esa paz verdadera nace en tu espíritu, no depende de circunstancias ni razones, sino del Espíritu de Dios en ti. Esa es la señal de que Dios te guía. Sigo adelante. Esa paz interna no cambia con las situaciones externas. No sentirás paz solo porque todo esté bien. La paz verdadera permanece incluso cuando todo va mal. ¿Alguien aquí siente esa paz interior? Esa paz que te hace confiar en invertir, incluso cuando la bolsa cae y todo parece ir de mal en peor, pero tú sientes calma y certeza. Alguien puede alabar a Dios. Había un hombre de negocios en Texas, un americano humilde que se hizo millonario orando 24 horas antes de comprar propiedades. El Espíritu le daba testimonio. Si sentía inquietud, decía no, gracias. Y si sentía paz, compraba. Luego vendía y ganaba el triple. El Espíritu te guiará en todo lo que hagas, pero tienes que buscar su dirección. Esa paz no viene de las noticias ni de tener buen matrimonio o dinero. Es un testimonio espiritual en tu interior. Dios quiere que tengas esa paz. Cuando sientes inquietud o molestia, aunque todo parezca bien, es el Espíritu diciendo, no lo hagas. ¿Te ha pasado eso? Aleluya, alaben a Dios. La Biblia dice que la paz de Dios debe gobernar tu corazón, no la ambición ni el deseo de riqueza. Deja que la paz de Dios gobierne tu corazón. Ese es el llamado, ser agradecidos en un solo cuerpo. ¿Tú has experimentado esa paz interior guiándote en decisiones difíciles?
Déjame tu comentario y comparte tu experiencia con la guía del Espíritu. ¿Se acuerdan de la Biblia que les enseñé? El Nuevo Testamento, escrito por judíos para judíos, en hebreo para hebreos. ¿Saben cómo lo dice? Escúchenlo bien. Permite que la Shalom, esa paz que viene del Mesías, sea la que gobierne tu corazón al tomar decisiones. Esta paz no viene de Donald Trump, ni de demócratas, ni republicanos, ni de migración o de ninguna persona. Esa paz no es humana, viene directamente del Mesías, alguien que alabe a Dios. Siento que muchos están a punto de salir del atraso y acelerar porque entrarán en la sintonía de Dios, alineándose con su propósito y plan divino, y ya no andarán errantes. Escuchen bien, que la Shalom, la paz del Mesías, sea la que predomine y gobierne tus decisiones, todo lo que vayas a hacer. Primero, busca la paz. Si no sientes esa paz, no es de Dios. La muchacha se ve bonita. Si no hay paz, no te cases. No te vas a casar con la pierna, sino con ella. Pero primero, pregunta si Dios está de acuerdo, a su nombre. Y sé que lo que Dios traerá en este segundo culto será de bendición. Que la paz predomine en tu corazón, porque ese es el motivo por el que fuiste llamado a formar parte de un solo cuerpo. Estás conectado a Dios. De Él procede tu dirección y tu paz. Lo repito porque me encantó esta traducción. Permite que la Shalom que procede del Mesías sea la que gobierne las decisiones de tu corazón. Cada decisión que tomes, filtra por la paz. Si hay paz, hazlo. Por eso cada vez que un ángel aparecía, decía paz, paz. Porque la paz es el método de Dios para mostrarte que está de acuerdo con tu decisión. Si sientes inquietud, duda, no lo hagas. Debe haber certeza. ¿Te vas a mudar, a cambiar de iglesia? ¿Estás cansada de saltar? Es hora de buscar a Dios y permitir que el testimonio del Espíritu a tu espíritu y la paz del Mesías gobiernen tus decisiones. Si no sientes esa paz, no lo hagas. Cuando la paz de Dios domina tus decisiones, lo que hagas es de Dios, a su nombre. Filipenses dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Has experimentado la paz del Mesías guiando tus decisiones? Déjame tu comentario y comparte tu testimonio. ChatGPT Adit, con acción de gracias, aquí está la paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. No olvides esto, ni la palabra que te daré al final de este mensaje. Satanás te empuja, pero el Espíritu Santo te guía. Satanás solo sabe empujar, mientras que el Espíritu solo sabe dirigir. Satanás te empujará en todas direcciones. Cuando sientas que algo te está empujando, es él. El diablo quiere que pierdas tus ahorros, que te cases con quien no debes, que fracases, porque te presiona para que actúes rápido. El Espíritu te dice, un paso a la vez, cuidado, aquí hay un hoyo, dobla a la izquierda. Pero tú dices, no, sigo derecho. ¿Sabes qué hace? Te dice, no lo hagas, intercede por ti, pero no te obliga. Te dejó libre albedrío, por eso cometes errores, abusas de tu libertad y no permites que Él te guíe. Pero Dios te trajo hoy aquí para que le entregues tu libre albedrío, tu voluntad y te sometas al Espíritu Santo. Siento gozo, pero también tristeza. Gozo porque algunos saben que Dios les habla, tristeza porque otros por orgullo quieren ignorar su voz. ¿Sabes qué pasará? Seguirás cayendo en el mismo hoyo una y otra vez. Pero gracias a Dios que hoy estás aquí. Si Dios te da esta palabra es porque cree que puedes ser guiado por Él. Porque viene un tiempo glorioso. Porque Dios te pastoreará y te llevará a pastos frescos y aguas tranquilas. Alguien alabe a Dios con toda su fuerza. ¿Sabes por qué? Porque desde hoy tú no correrás tras la victoria, sino que la victoria correrá tras ti. No perderás tiempo en lo que no es de Dios, ni invertirás en lo que no te pertenece. Dios no nos dio el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios para que sepamos lo que Él quiere. Alguien grite, yo tengo el espíritu de Dios. Levántate y dilo con fuerza. Yo tengo el espíritu de Dios. Están en el centro de la ciudad de Bogotá. ¿Tú cómo estás permitiendo que el Espíritu de Dios te guíe?
Déjame tu comentario y comparte tu experiencia. El único que dirige a los pastores, a la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Somos tan importantes para Dios que Él puso lo mejor de Él en nosotros, su Espíritu, y nos hizo habitación de Él para dirigirnos desde adentro hacia afuera. Conociendo el Espíritu Santo, libro del pastor Juan Carlos Járrega. Adquiérelo hoy mismo y te aseguro que tu vida no será igual. Quiero leer Corintios, 1 Corintios 2, versículo 12. Escuche lo que le voy a comunicar. Primera carta a los Corintios, versículo 12. Dice la palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Diga conmigo, nosotros, diga conmigo, yo no he recibido el espíritu del mundo para que yo no sepa lo que Dios me quiere dar. Yo he recibido el espíritu de Dios para saber lo que Dios me ha concedido. ¿Cuánto creen que tienen el Espíritu de Dios? ¿Cómo saber cuando Dios me está dirigiendo? Es sumamente importante tener ese conocimiento, tener dirección en lo que voy a hacer de parte de Dios, saber si la decisión que voy a tomar es aprobada por Dios, si el negocio que voy a emprender, o el matrimonio que voy a tener, o el noviazgo, o el ministerio en que me voy a lanzar. Saber si Dios está conmigo es la clave, porque si emprendemos algo que Dios no aprueba, ya estamos fracasados antes de emprenderlo. Nosotros fuimos diseñados para ser enseñados y dirigidos por Dios. Y cuando hablo de ser dirigido por Dios, no solo me refiero a la parte espiritual, ministerial, sino a los negocios, a la casa y a todo lo que tenga que ver con tu vida. El Espíritu Santo, Jesús dijo que nos guiaría a toda verdad, y aquí en Corintios dice: no hemos recibido el espíritu del mundo para que no sepamos lo que el Padre nos ha concedido, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios para nosotros, saber todo lo que Dios nos ha dado. El mundo no puede acceder al conocimiento de lo que Dios quiere en su vida, porque ellos tienen el espíritu del mundo, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y deberíamos de saber lo que Dios nos ha concedido. El detalle que muchos de nosotros hasta el día de hoy ni siquiera sabemos el plan de Dios para nuestra vida, ¿o no? Tenemos dirección en lo que hacemos y hemos tenido muchos fracasos por años, por meses, porque no hemos tenido dirección, o no nos hemos rendido, o no hemos buscado la dirección de Dios para lo que vamos a hacer. ¿Alguien puede dar un aplauso a Dios? Nuestro éxito está en ser dirigido por el Espíritu de Dios. Él nos guiaría a toda verdad, y Él es un buen pastor, nos guía a agua fresca. Él no nos va a dirigir a una derrota, Él siempre nos dirige a una victoria. Él no nos va a dirigir a un fracaso, Él no dirige a un éxito siempre. El Espíritu de Dios. ¿Quién nos va a dirigir? ¿Cuáles son los beneficios de ser dirigido por el Espíritu de Dios? Son muchos. Por ejemplo, el profeta Elías, dice la Biblia en 1 Reyes 17, que este hombre le habló al rey acá y le dijo: no habrá lluvia por mis palabras. Y fue un juicio que trajo Dios. El profeta Elías le dijo acá lo que venía, y dice la escritura que era un juicio donde no iba a llover. Y dice la palabra en el verso 2: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Beberá del arroyo? Pregunto. El Jordán tenía agua. Sin embargo, Dios le dice: vete al arroyo que está frente al Jordán. Dios fue específico, porque en el Jordán lo iban a encontrar, pero en el arroyo de Querit nadie iba a saber de él. Y dice: y mantente allí bebiendo esa agua, porque yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Diga conmigo: conforme a la palabra de Dios. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que estaba frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Se imagina que el cocinero suyo sean 2 pájaros. Yo mencionaría el carpintero en mi país: 7 carpinteros trayéndome comida por la mañana y por la tarde, y lo único que yo tengo que hacer es quedarme a donde Dios me dijo que me quede. A su nombre, Elías no oró ni ayunó para que los cuervos vinieran. Elías solo oyó, se dejó dirigir y obedeció. El éxito de su supervivencia estuvo en la dirección de Dios. Sigo paro.
Cuando Elías fue a la casa de la viuda, la multiplicación de la harina y del aceite no vino porque le era ungido, vino porque Dios lo había dirigido allí. Lo que multiplicó la harina y el aceite en la casa de la viuda fue la dirección de Dios sobre Elías. Y sobre esa viuda alguien diga aleluya, la victoria o el secreto de la victoria del rey. David consistía en que él consultaba a Dios en cada movimiento que iba a hacer y en cada batalla que iba a emprender. Samuel 1 de Samuel 23, 2 dados. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, es aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Oiga, esto cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David, por causa de la respuesta de sus valientes, volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le dio la misma respuesta, sube porque yo estaré contigo. ¿Sabe qué hizo David? Reunió a los mismos hombres que le dijeron que tenía miedo y le dijo, ahora no es una opción de ustedes, es una obligación, vamos a la batalla. David le dijo, no dejen que el miedo les robe el éxito y la victoria que están a punto de adquirir. Alguien tiene que alabar a Dios. Fíjate lo siguiente, nadie de lo de David estaba de acuerdo con David de lo que Dios le había dicho. Pero él siguió la dirección de Dios, a pesar de que muchos no estaban de acuerdo con lo que Dios le había dicho. No toda la gente va a aplaudir lo que Dios te dice que haga. No toda la gente va a decir amén a lo que Dios te dijo amén. Habrá personas que va a dudar de la dirección de Dios en tu vida. Porque Dios te va a dirigir a cosas que humanamente no puedes alcanzar, que con tu fuerza no puedes conquistar. Y es ahí donde tu fe se va a desarrollar, porque no va a caminar por tu agilidad, no va a caminar por tu cobertura, no va a caminar por tu cartera, va a caminar por su provisión, va a caminar por su dirección. Alguien alaba a Dios. Y yo te profetizo que en el nombre de Jesús ya no andará errante en las cosas espirituales, sino que Dios se dejará sentir en tu vida y tendrá la dirección divina. Porque tú doblará tu rodilla y abrirá tu corazón para rendirte a la dirección del Dios Todopoderoso. Alguien aplauda a Dios con fuerza. El fracaso de un matrimonio es que alguien se case sin tener dirección de Dios. El fracaso de un ministerio es que alguien se engancha a un ministerio sin dirección de Dios. Alguien que quiere ser pastor, si Dios no lo ha llamado, está atrasando y perdiendo su vida. De hecho, los ahorros que tiene lo va a perder. Porque lo único que prosperará en tu vida es el propósito de Dios. Es cuando eres dirigido al plan. Todos estamos aquí para un plan, para desempeñar un papel para Dios, para cumplir un propósito de Dios. Y cuando nos salimos de ahí para cumplir nuestro propio deseo, estamos fracasando, porque nos saldremos de la cobertura, de la provisión y de todo lo que Dios promete. Dios no cumplirá promesa cuando tú estás de espalda a su propósito. No importa cuánto tú ayunes, cuánto tú diezmes, cuánto tú ofrendes. Si no está caminando a donde Dios quiere que camine, tú eres un fracasado. Amén. Así que el ser dirigido por Dios nos va a evitar mucho dolor de cabeza y nos va a ayudar a ser exitoso en todo lo que emprendamos bajo su dirección, a su nombre. Ahora, ¿cómo podemos saber que Dios nos está dirigiendo? ¿Qué señales podemos tener? ¿Qué síntomas espiritual podemos percibir para saber que Dios nos está dirigiendo? ¿Cuánto le gustaría? Y quieren saber eso, le voy a hablar de dos señales inequívocas, que no se equivocan. Que cuando esas dos señales vienen, es Dios hablándote. Y lo que estás haciendo vas a tener éxito. Si tienes estas dos confirmación, alguien diga aleluya. Dos señales de que Dios me está dirigiendo, dos. Le voy a hablar de dos hoy. Número uno, el testimonio del Espíritu en nuestro espíritu. El testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Somos un ser espiritual viviendo en un cuerpo carnal. Dios no se comunica casi con la carne. No le gusta. Dios se comunica con tu espíritu. Lámpara del hombre es el espíritu.
Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Cuando Dios quiere hablar contigo, se comunica a tu espíritu. Y tu espíritu que le traduce a tu carne, a tu sentimiento, para que entiendan, sigo, paro. Hay un testimonio, algo que el espíritu testifica y que tú sientes el testimonio de la aprobación de Dios. Testimonio del Espíritu Santo en tu espíritu. Romano 8:16. Dice, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otra traducción dice, el Espíritu Santo se relaciona con nuestro espíritu para hacernos saber que somos hijos de Dios. No te convencerá que eres hijo de Dios porque estás aquí, porque eres pentecostal o porque eres de otra denominación. Lo que te da testimonio de que eres hijo de Dios no es el pastor, no es las canciones, no son las lágrimas. Es una convicción que el Espíritu pone dentro de tu espíritu, que tú sabes, porque tú sabes que eres salvo y hijo de Dios. Ese testimonio a su nombre. El Espíritu no solo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, sino también nos ayuda en nuestras decisiones, dándonos testimonio. Si es correcto lo que vamos a hacer, hay una convicción interna en tu interior que te anuncia que lo que estás haciendo es o no es de Dios. La traducción que le comenté dice así: el mismo Espíritu da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Es en lo profundo de tu interior, en tu espíritu, donde Dios da la revelación, el conocimiento, la dirección. Es dentro de ti que está el asunto, no fuera de ti. La gente corre de mar a mar buscando dirección de Dios. Cuando Dios le puso el sistema de cómo saber su voluntad dentro de ellos, es tu espíritu recibiendo testimonio del Espíritu Santo. En Proverbio, Virginia, mira lo que dice, 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará como aguas profundas. Es el consejo. Segundo, la traducción original dice, es el propósito del hombre. Aleluya, está en lo profundo, como un río profundo en lo profundo de tu interior. Está el propósito revelado, lado el conocimiento, la dirección de Dios. Y cuando tú buscas a Dios, alcanzará ese propósito. Dile a alguien, Dios me trajo para alcanzar mi propósito y mis planes en Él. Dios quiere dirigirte. Dios no quiere que andes errante. Compraste una casa sin dirección. Emprendiste un negocio sin dirección. Y perdiste el poco ahorro que tenía. Y ahora le echa la culpa al diablo y de último también a Dios. Cuando el Señor quiere dirigirte y quiso dirigirte. Pero no, ¿cómo se dice en inglés? No te preocupes. No worry. ¿Estás aquí? Vas a recuperar, porque si está escuchando el mensaje es porque vas a recuperar. No solo el dinero que perdiste, sino una dirección que nunca has tenido para que tenga victoria y éxito en todo lo que hagas. Sigo o paro, sigo o paro. Dios quiere dirigirte, dile a alguien. Dios quiere dirigirte en tus asuntos. Dios me dirige en mis asuntos espirituales. A ti te va a dirigir en tus negocios, te va a dirigir a criar tus hijos, te va a dirigir. Él quiere direccionarte porque la idea de tu existir no fue tuya, es de Él y Él tiene un propósito en cada cosa. Isaías 48:17. Dice que Dios anhela enseñarnos. Mira lo que dice. Así ha dicho Jehová Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Él nos quiere encaminar porque Él sabe que somos torpes sin Él, que somos débiles sin Él, que vamos a cometer errores sin Él, mas Él nos quiere guiar por el camino que debemos seguir. Así que estamos claros que Dios quiere dirigirte a su nombre, y Jesús lo dijo así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él te puede y te va a revelar lo que va a venir antes de que venga. Por eso Él te va a dirigir a la posición correcta para que reciba lo que tienes que recibir. Gracias por su entusiasmo. Escucha esto. Jesús dijo: Él os guiará. Hay dos puntos importantes en estas palabras. Primero, nos guiará Dios solo. Dios.
no te va a dirigir por otro medio que no sea por medio del Espíritu Santo. Dios ha decidido dirigirte por medio de su Espíritu, por medio de su presencia. Cuando la nube en el desierto se levantaba y se movía, era Dios dándole dirección. La nube era la presencia. Cuando la presencia se movía, el pueblo era dirigido por una nube de día y por una columna de gloria de noche. Ese es el mismo sistema de Dios. Hoy, lo único que esa nube y ese fuego es una persona, el Espíritu Santo de Dios. Alguien alabe a Dios. Dios solo te va a dirigir a través del Espíritu Santo de Dios. No hemos recibido el Espíritu del mundo. Tenemos el Espíritu de Dios para saber lo que Él nos ha concedido. Gracias por su entusiasmo. Número 2, el Espíritu Santo nos hará saber las cosas. Él nos hará saber las cosas que debemos saber y hacer por medio del testimonio de nuestro espíritu. Él te hará saber lo que debes saber. Él sabe comunicarse contigo. El problema, gracias por su entusiasmo, el problema es cuando usamos el medio incorrecto. Yo tengo un teléfono aquí, quiero llamar a mi hijo Ismael, me comunico con él, pero si yo trato de comunicarme por aquí, no lo voy a hacer porque esto no se va a conectar al sistema satelital o de la antena local. No está diseñado. Tengo que venir al sistema correcto para poder comunicar mi idea y oír a mi hijo. El problema es que estamos tratando de comunicarnos y de escuchar y de ser dirigido por Dios a través del Facebook, a través de las redes, a través de la noticia, a través de un profeta. Aprende no a depender de profeta, depende del testimonio del Espíritu en tu espíritu. De hecho, así profetizan los profetas. El Espíritu lee. Habla a su espíritu, usa tú. El mismo medio también, gracias por su entusiasmo, Él nos hará saber las cosas. De la única forma que puedes saber la voluntad de Dios es por su espíritu. Oh pastor, y la Biblia le escribió el Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es quien revela las cosas y nos las hace saber. Sigo paro. Así que la primera señal, el primer medio, es el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Es el Espíritu Santo. Lo segundo, y con ello concluyo, es la paz en nuestro interior. Shalom, Jehová. Shalom, la paz. En nuestro interior no se equivoca, no falla, porque el Espíritu, el quien produce ese testimonio de paz, la paz en nuestro interior, es una de las confirmaciones inequívocas de que Dios está en el asunto. Sigo paro. El Espíritu Santo es el que nos dirige y nos dará todo testimonio. Amén. Pero hay una paz que Él produce en nuestro interior, que no puede ser alterada ni afectada por el exterior, que está cubierta por Él y que nada de lo que vemos y oímos nos afecta, sino que esa paz e intocable, por ejemplo, en mis inicios, cuando comencé como evangelista, yo estaba predicando en un lugar y estaba desarrollando el oído espiritual para escuchar a Dios. Y en esa ocasión, mientras estoy predicando en un retiro, me acuerdo, fue en la Jerusalén primera, San Pedro de Macorís. Mientras yo ministraba, escuché, porque Dios me enseñó a escuchar las tres voces, la del diablo, la mía y la de Dios. Y yo escuché esa voz en mi interior que me dijo: acabo de rellenar de plata la muela de una mujer, le plastifiqué la muela, acabo de ponerle material cielo. Cuando yo escuché esa voz me quedé un poquito, ¿será Dios o no será Dios? Porque estaba desarrollando y conociendo, y aún sigo conociendo. Y mientras cantaba el coro, yo me centré a mirarme por dentro y comencé a centrarme en esa voz, porque luego escuché una voz que dijo: no es Dios quien te habla, no lo haga, vas a pasar vergüenza. Yo sentía que esa voz me empujaba. Luego sentí una voz que decía: es de Dios, pero puede ser que no sea de Dios. Tres voces hablándome. ¿Cómo discierno la de Dios si las tres casi se parecen a su nombre? La del Espíritu parece tu conciencia cuando te habla. ¿Cómo diciendo esas tres voces? Porque cada una produce algo. Sigo paro. Y yo agarré las tres voces y las evalué en mi espíritu. Y dije: déjame ver cuál de las tres voces es la de Dios. Ya yo había tenido experiencia con la voz de Dios en el interior. Al espíritu agarré la última voz y sentí que me daba inseguridad y dije: esta es la mía.
Oí la otra, la segunda, y sentí que me empujaba. Y dije, esta tiene que ser la del diablo porque me quiere obligar a hacer algo. Y el espíritu no obliga, dirige. Y cuando fui a la primera voz, sentí certeza, paz y templanza. Y dije, esta es la de Dios. Y llamé a la mujer y pasó con su muela cargada de plata y de oro. Dios le rellenó los dientes enteros. Todas las muelas dañadas con hueco fueron rellenas de plata. La voz del Espíritu Santo produce una paz en tu interior, que tú sabes, que siente algo que te da paz. En lo que está haciendo es Él diciéndote que sí, recuerdo en mis inicios estaba predicando en un lugar y de pronto estaba lleno el lugar. Me acuerdo como hoy el Espíritu me dijo, dile al pueblo que haga silencio, que quiero hacer una señal, una hazaña, quiero hacer algo nuevo. Y yo mandé a todo el pueblo a callar. Y resulta que todos se callaron, menos una mujer. Y comenzó a dar vuelta y a hablar en lengua y a profetizar. Porque yo soy el Señor, porque así le dice el Señor al pastor local, y comenzó a profetizarle a la gente. Y yo dije, ¿cómo es posible que Dios me dice a mí que me calle y que haga silencio? Y ahora esta mujer está hablando de parte de Dios. Hice el mismo método, fui a mi espíritu y dije, a ver si fue Dios quien me habló. ¿Quién fue? Cuando consulté mi espíritu, lo que había oído, sentía una paz, una certeza de que Dios me había dicho que la gente se callara. Y cuando me puse a oír a la mujer, escuchaba que ella quería imponerse por encima de la autoridad. Así que dije, esta no es Dios, este es un endemonio. Y corrí con el micrófono y le dije, ¿cómo te llama? Y me dijo, varón del cementerio. Y cayó al piso. Gracias a Dios. Dios nos dio el poder y echamos fuera ese demonio que tenía atada a esa mujer en confusión. Sigo paro. No te atormente el espíritu, tiene que hablarte, pero está en tu interior la confirmación. Aleluya. Cuando la paz está en tu espíritu, producida no por una circunstancia ni por una razón, sino por el Espíritu de Dios en tu espíritu, es la señal de que Dios te está dirigiendo. Y a través de esa paz en tu espíritu, que Dios te está guiando, sigo paro, esa paz que produce en tu interior el espíritu no puede ser alterada por circunstancia. No vas a sentir, no es que vas a sentir paz cuando veas que la cosa está bien. Siento paz porque viste la cosa bien. No es que siente paz, aunque el viento esté golpeando. ¿Hay alguien aquí? ¿Siente paz? Aunque las circunstancias estén contrarias. Siente una paz interior en invertir en algo. Cuando la bolsa de valores se cayeron y tú diste todo tu conocimiento, dice, pero todo está de mar en peor, pero siento la paz de comprar esto. Alguien puede alabar a Dios. Alguien puede alabar a Dios. Alguien puede alabar a Dios. Había un hombre de negocio en Texas, un americano, y él se hizo multimillonario, muy humilde, y él se hizo rico así. Le presentaban una propiedad y le decía, déjeme orar, y pasaba 24 horas orando, y entonces el Espíritu le daba testimonio. Y si se sentía una inquietud, que no y que no, porque tú lo sabes, él le decía, no, muchas gracias, no me interesa. Pero cuando el Espíritu le daba paz, le decía, sí, te la voy a comprar. Después la vendía y se ganaba el triple porque costaba más. El Espíritu te va a dirigir en todo lo que emprendas, pero tiene que buscar la dirección. Y esa paz no la produce la noticia, no la produce el buen matrimonio, la produce el Espíritu, porque es espiritual a tu espíritu. No puede venir a través de medios ni métodos. No es que va a sentir paz cuando la cartera está llena y dice, tengo mucho dinero en mi banco, ahora tengo paz para comprar lo que quiero. No, no es así. Él va a producir un testimonio interior. Dios te va a dirigir a través de la paz interior. Dios te llamó a tener paz cuando vas a hacer algo y sientes una inquietud, una molestia, como una piñita ahí, y tú dices, todo se ve bien, estoy contenta, pero hay algo aquí como que no me cuadra. Es el Espíritu Santo diciéndote, no lo hagas. ¿Te ha pasado eso, Virginia? A todo el que tiene el Espíritu de Dios, ay, alaben a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Y la paz que sobrepasa, dice, y la paz de Dios gobierne vuestro corazón. Escucha,
tu corazón debe de ser gobernado por esa paz en tu interior, que la produce el Espíritu Santo. No deje que tu corazón no gobierne la ambición, el deseo de ser rico,